En el viejo oeste, hay dos tipos de hombres, los que buscan problemas y los que los problemas nunca deberían haber encontrado. Esta es la historia de 4 tontos que aprendieron esa lección demasiado tarde. El polvo flotaba sobre Cedar Creek aquel mediodía de julio de 1883. 4 jinetes galopaban por la calle principal con esa arrogancia que solo la juventud y las pistolas proporcionan. Eran los hermanos Dalton y sus cómplices, hombres que habían sembrado terror en 3 condados sin encontrar resistencia. Llevaban 2 semanas en el pueblo, cobrando protección a los mercaderes, bebiendo sin pagar y convirtiendo Cedar Creek en su patio de juegos personal. Nadie los confrontaba. El sheriff había renunciado la semana anterior. Los habitantes miraban para otro lado. Las madres escondían a sus hijas. Así funcionaban las cosas cuando llegaban hombres como los Dalton. Pero ese día, frente a la tienda general, cometieron un error. Un error que cambiaría todo. Thomas era solo un chico de 17 años, nieto del viejo Samuel Cross, el carpintero del pueblo. Cuando vio a los Dalton empujar a su abuelo contra la pared de la tienda, exigiendo dinero que el viejo no tenía, algo se rompió dentro de él. Tal vez fue amor. Tal vez indignación. Tal vez era simplemente demasiado joven para entender el miedo. Se interpuso entre el pistolero y su abuelo. Fue lo último que hizo antes de que el puño de Jack Dalton lo enviara al suelo, escupiendo sangre sobre el polvo de Cedar Creek. Thomas probó el sabor metálico de la sangre en su boca mientras yacía en la tierra. El sol del mediodía le quemaba la cara. A través de su visión borrosa, podía ver las botas de 4 hombres formando un semicírculo a su alrededor. Jack Dalton rió. Ese sonido áspero que había aprendido a odiar en las últimas 2 semanas. Miren esto, muchachos, dijo Jack, escupiendo tabaco cerca de la cara de Thomas. El cachorro tiene dientes, trató de defender al viejo inútil. Thomas intentó levantarse, pero una bota en su pecho lo mantuvo clavado al suelo. Era Pete Dalton, el hermano mayor, un hombre fornido con cicatrices que contaban historias de violencia. Sus ojos eran fríos como piedras de río. Quédate ahí abajo, chico, gruñó Pete. A menos que quieras que te enseñemos modales de verdad. Desde su posición en el suelo, Thomas podía ver a su abuelo. Samuel Cross estaba contra la pared de la tienda, inmóvil como una estatua de madera. Su rostro curtido no mostraba emoción alguna. Tenía 72 años, la espalda encorvada por décadas de trabajo en la carpintería, las manos nudosas y temblorosas. Solo un viejo, pensaría cualquiera que lo viera. Un anciano inofensivo que había pasado sus mejores años tallando madera y criando a su nieto después de que la fiebre se llevara a los padres del chico. Pero había algo en sus ojos. Algo que Thomas nunca había visto antes. Una quietud que no era miedo. Una calma que parecía provenir de algún lugar muy profundo y muy oscuro. Suéltenlo, dijo Samuel. Su voz era baja, casi un susurro, pero cortó el aire como un cuchillo afilado. Jack Dalton estalló en carcajadas. ¿O qué, viejo? ¿Vas a llorar? ¿Vas a suplicar? Los otros 3 se unieron a la risa. En la calle, las pocas personas que habían estado observando comenzaron a dispersarse. Nadie quería presenciar lo que vendría después. En Cedar Creek, habían aprendido que ser testigo de la crueldad de los Dalton solo traía más problemas. Samuel Cross no respondió. Simplemente dio un paso adelante, alejándose de la pared. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero algo en ese gesto hizo que las risas se apagaran. Pete Dalton quitó su bota del pecho de Thomas y se enderezó, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola en su cadera. Papá, retrocede, murmuró Thomas, limpiándose la sangre de la boca. No puedes enfrentarlos. Te matarán. Pero Samuel no lo miraba. Sus ojos estaban fijos en los 4 pistoleros, y en esos ojos había algo que Thomas no entendía, algo antiguo, algo letal. Hijo, dijo Samuel suavemente, hay cosas que no sabes de tu abuelo. El viento del desierto sopló entre los edificios de madera de Cedar Creek, levantando pequeños remolinos de polvo. A lo lejos, un perro ladró.
Por lo demás, la calle principal había caído en un silencio sepulcral. Ventanas cerradas, puertas atrancadas. Los habitantes conocían ese silencio. Era el silencio que precedía a la violencia. Jack Dalton ladeó su sombrero hacia atrás y estudió al viejo con renovado interés. Había algo diferente en la forma en que Samuel Cross se paraba ahora. La joroba había desaparecido. Su espalda estaba recta. Sus manos ya no temblaban. Cosas que no sabemos, se burló Jack. Eres un viejo carpintero. Probablemente ni siquiera puedas sostener una pistola sin dejarla caer. Samuel no respondió de inmediato. En cambio, lentamente desabotonó el primer botón de su camisa de trabajo, luego el segundo. Thomas observó confundido mientras su abuelo revelaba algo colgando de una cadena alrededor de su cuello. Era una moneda de plata desgastada por los años, con un agujero de bala en su centro mismo. Pete Dalton entrecerró los ojos. Había algo familiar en esa moneda, algo que había oído en historias contadas en salones y alrededor de fogatas. Historias que los hombres mayores susurraban cuando hablaban de los días salvajes del oeste. Esa moneda, comenzó Pete, su voz perdiendo algo de su arrogancia. La llevaba en el bolsillo de mi chaleco, dijo Samuel, su voz aún calmada. Cuando Frank Mellor me disparó en Dodge City, en 1862. La bala atravesó la moneda y me rompió 2 costillas, pero me salvó la vida. Frank no tuvo tanta suerte en el duelo. Ninguno de su banda la tuvo. El rostro de Pete palideció. Eso no puede ser. Ese hombre está muerto. Murió hace 20 años en Tombstone. Samuel completó, al menos eso es lo que dejé que el mundo creyera. Resulta conveniente dejar que piensen que estás muerto cuando estás cansado de matar. Cuando quieres construir algo en lugar de destruir. Cuando quieres ver a tu nieto crecer sin ser perseguido por la sombra de lo que fuiste. Thomas miró a su abuelo como si viera a un extraño. ¿Abuelo? ¿De qué estás hablando? Samuel finalmente miró hacia abajo a su nieto. En sus ojos había tristeza mezclada con algo más. Determinación. Tal vez incluso una disculpa. Mi verdadero nombre no es Samuel Cross, hijo. Tomé ese nombre cuando llegué aquí hace 17 años, buscando paz. Buscando un lugar para enterrar al hombre que era. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire cargado de tensión. Mi nombre verdadero es Samuel Colt. Y en mis días, nunca perdí un duelo. El nombre cayó como un trueno en la calle polvorienta. Samuel Colt. El nombre resonó en los oídos de los hermanos Dalton como el tañido de una campana fúnebre. Incluso el más joven había oído las historias. Samuel Colt, el pistolero fantasma. El hombre que había limpiado Dodge City de forajidos en una semana sangrienta. El cazador de recompensas que nunca fallaba. El duelista que había enviado a 27 hombres a tumbas prematuras antes de desaparecer sin dejar rastro. Durante 2 décadas, los hombres habían debatido qué le había pasado. Algunos decían que lo habían asesinado en una emboscada en Arizona. Otros juraban haberlo visto morir en un tiroteo en Tombstone. Los más románticos imaginaban que había navegado a México, viviendo sus días en alguna playa tranquila. Pero nadie, absolutamente nadie, había imaginado que Samuel Colt se había convertido en un simple carpintero en un pueblo olvidado de Nuevo México. Mientes, dijo Jack Dalton. Pero su voz carecía de convicción. Su mano se movía nerviosamente cerca de su pistola, sin atreverse a sacarla aún. Samuel se encogió de hombros, un gesto casi casual. ¿Puedes creerlo o no? No cambia lo que va a pasar ahora. Thomas finalmente logró ponerse de pie, aún tambaleándose ligeramente. Abuelo, no tienes que hacer esto. Son 4. Eres viejo. No has disparado una pistola en años. Una sonrisa triste cruzó el rostro curtido de Samuel. El cuerpo envejece, hijo. Las manos se vuelven menos firmes. Los ojos no ven tan lejos. Pero hay cosas que no se olvidan. Cosas que están escritas tan profundo en tus huesos que se convierten en parte de ti. Como respirar. Como el latido de tu corazón.
Hizo una pausa, sus ojos aún fijos en los 4 pistoleros. ¿Cómo matar a hombres que se lo merecen? Pete Dalton dio un paso atrás, su mano ahora firmemente en la culata de su revólver. Los otros 3 se extendieron ligeramente, formando un arco más amplio. Eran 4 contra 1, pero las probabilidades ya no parecían tan favorables como un momento antes. No tiene ni siquiera una pistola, observó Jake Reynolds, el más joven de la banda. Era un veinteañero con más arrogancia que sentido común. Samuel miró hacia la tienda general. Señor Henderson, llamó sin alzar mucho la voz. ¿Todavía guarda mi viejo cinturón de pistolas debajo del mostrador? El que le pedí que guardara cuando llegué al pueblo. Hubo un momento de silencio. Luego, la puerta de la tienda se abrió con un chirrido. El viejo Henderson salió, sus manos temblando mientras sostenía un cinturón de cuero negro con 2 fundas. Las pistolas en ellas brillaban con aceite de mantenimiento. Henderson las había cuidado todos esos años, esperando un día que esperaba nunca llegara. Lo siento, Sam, murmuró Henderson mientras extendía el cinturón. Intenté mantener los problemas lejos de ti. Samuel tomó el cinturón con una reverencia que rayaba en lo ceremonial. Sus dedos, que Thomas siempre había visto temblar ligeramente al agarrar herramientas de carpintería, ahora se movían con precisión quirúrgica mientras se abrochaba el cinturón alrededor de la cintura. Era como ver a un actor poniéndose un traje familiar. Excepto que esto no era teatro. Era un hombre regresando a su verdadera naturaleza después de años de fingir ser alguien más. Las pistolas eran Colt Peacemakers calibre .45 con empuñaduras de marfil que habían amarilleado con los años. Incluso desde la distancia, Thomas podía ver las marcas en las empuñaduras. 26 muescas en la pistola derecha, una en la izquierda. Cada una representaba una vida tomada. Nunca debieron ponerle una mano encima al chico, dijo Samuel, su voz aún calmada, pero con un filo que no había estado allí antes. Podían haber tomado mi dinero. Podían haberme humillado. Podía vivir con eso. Pero tocaron a mi nieto, y eso, caballeros, fue un error que pagarán con sus vidas. Jack Dalton había dejado de sonreír. Sus ojos iban de Samuel a sus hermanos, calculando las probabilidades, buscando una salida que no lo hiciera parecer un cobarde. Somos 4, dijo, aunque sonaba como si tratara de convencerse a sí mismo. 4 pistolas contra 2, y no importa quién fuiste, viejo. Los años te han convertido en... No terminó la oración. Samuel había dado un paso adelante, y algo en ese movimiento, en la forma en que sus manos colgaban cerca de las pistolas, en la quietud absoluta de su postura, enviaba un mensaje más claro que cualquier amenaza verbal. Este hombre sabía matar. Lo había hecho tantas veces que se había convertido en algo tan natural como caminar. Thomas vio a Pete Dalton tragar saliva. Vio a Jake Reynolds dar medio paso atrás. Vio al cuarto hombre, un mexicano llamado Carlos que rara vez hablaba, santiguarse discretamente. Estos eran hombres que habían matado antes, que alardeaban de sus hazañas en salones, que llevaban sus pistolas con fanfarronería. Pero ahora enfrentaban algo diferente. Un profesional. Un artista de la muerte que había perfeccionado su oficio cuando ellos aún usaban pañales. El viento sopló de nuevo, más fuerte esta vez, arrastrando una nube de polvo por la calle. En algún lugar, una ventana se cerró de golpe. Un caballo relinchó nervioso, atado a un poste. Todo el pueblo parecía contener la respiración. Última oportunidad, dijo Samuel. Monten sus caballos, salgan del pueblo, nunca regresen. Pueden vivir con la vergüenza de huir de un viejo. O quédense y descubran por qué los hombres temblaban al oír mi nombre. Pete Dalton escupió en el polvo. Al diablo con esto. No voy a. El mundo se movió en cámara lenta y a velocidad relámpago al mismo tiempo. Pete Dalton estaba a mitad de decir huir cuando su mano se movió hacia su pistola. Fue un movimiento rápido, practicado 1000 veces, el tipo de movimiento que había hecho de Pete el pistolero más rápido en 3 condados. Su revólver salió de la funda con velocidad impresionante, el martillo ya retrocediendo con su pulgar.
Pero Samuel Colt fue más rápido. Sus manos se movieron como relámpagos capturados, tan veloces que Thomas apenas pudo seguir el movimiento. Los dos pacemakers salieron de sus fundas en un movimiento fluido que parecía desafiar las leyes de la física. No hubo vacilación, no hubo temblor en las manos que su nieto había visto sacudirse sobre herramientas de carpintería. Todo había sido una mentira. O tal vez el temblor solo desaparecía cuando las manos sostenían lo que estaban destinadas a sostener. ¡Van! ¡Van! Dos disparos casi simultáneos. La pistola de Pete Dalton ni siquiera había terminado de salir de la funda cuando la bala de Samuel lo golpeó en el pecho, justo sobre el corazón. El impacto lo arrojó hacia atrás, sus ojos abriéndose en shock más que en dolor. Cayó de espaldas, levantando una nube de polvo, su pistola aún en la mano, pero inútil. El segundo disparo fue para Jack Dalton, quien había sacado una fracción de segundo después de su hermano. La bala atravesó su hombro derecho, destrozando hueso y músculo, enviando su arma volando de su mano inútil. Jack gritó, cayendo de rodillas mientras se agarraba el hombro sangrante. Todo había tomado menos de 2 segundos. Jake Reynolds y Carlos se congelaron, sus manos aún lejos de sus pistolas. El miedo había reemplazado cualquier pensamiento de venganza o valentía. Estaban viendo algo que creían pertenecía a los viejos tiempos, a leyendas contadas alrededor de fogatas. Pero aquí estaba, real y letal, en la forma de un viejo sosteniendo 2 pistolas humeantes con la calma de alguien realizando una tarea rutinaria. Les dije que nunca perdí un duelo, dijo Samuel, su voz aún calmada a pesar del eco del trueno de los disparos rebotando en los edificios de la calle. Pete decidió probar si mentía. Ahora saben que no lo hacía. Miró a Jack y Carlos. Ni siquiera apuntaba las pistolas directamente a ellos, pero ambos hombres sentían como si tuvieran una docena de armas apuntando a sus corazones. Ustedes dos tienen una elección más simple que Pete, continuó Samuel. Pueden ayudar a Jack a subir a un caballo y largarse del pueblo, o pueden unirse a Pete en la eternidad. No me importa cuál elijan, pero deben decidir en los próximos 5 segundos. Carlos no necesitó 5 segundos. Levantó las manos lentamente, manteniéndolas bien alejadas de su pistola. No queremos problemas, señor Colt, dijo, su acento mexicano más pronunciado por el miedo. Solo trabajábamos para los Dalton. No es nuestra pelea. Jake Reynolds parecía dividido entre el orgullo y la supervivencia. Era joven, probablemente había soñado con hacerse un nombre como pistolero. Pero los sueños se convierten en pesadillas cuando enfrentas la realidad de la muerte. Su mirada fue del cuerpo inmóvil de Pete al rostro impasible de Samuel y finalmente a Jack, quien gemía en el suelo, agarrando su hombro destrozado. Vamos, Jack, urgió Carlos. No vale la pena morir aquí. La rendición de Jack fue casi imperceptible, solo un leve asentimiento de cabeza. Se movió lentamente hacia Jack, ayudándolo a ponerse de pie mientras el herido maldecía y gemía de dolor. Carlos se unió, y entre los dos lograron llevar a Jack a los caballos atados frente al salón. Samuel observó sin bajar sus pistolas. Thomas notó que su abuelo apenas parpadeaba, sus ojos siguiendo cada movimiento de los 3 hombres con la precisión de un halcón vigilando conejos. No había triunfo en su expresión. Ni satisfacción. Solo una especie de cansancio antiguo, como si cada disparo hubiera agregado años a su alma en lugar de quitárselos. ¿Qué hay de Pete?, dijo Jack, deteniéndose mientras ayudaba a Jack a montar. No podemos dejar el cuerpo. Samuel interrumpió. Será enterrado correctamente. Me encargaré de eso. Es lo mínimo que puedo hacer. Pete Dalton era un hombre malo, pero merece un entierro decente. Jack, su rostro pálido por la pérdida de sangre, logró sisear a través de dientes apretados, esto no termina aquí, viejo. Tenemos amigos, familia. Vendrán por ti. Samuel asintió lentamente. Probablemente. Pero tú no estarás con ellos, Jack. Si te veo de nuevo en este pueblo o en cualquier pueblo a 100 millas de aquí, no apuntaré al hombro la próxima vez. ¿Entiendes? Jack no respondió,
pero la forma en que miró hacia otro lado fue respuesta suficiente. Los tres hombres cabalgaron hacia el norte, Jack y Carlos flanqueando a Jack para mantenerlo en la silla. Thomas los vio convertirse en puntos pequeños en el horizonte antes de desaparecer por completo. Solo entonces Samuel bajó sus pistolas. El pueblo lentamente comenzó a volver a la vida, puertas abriéndose con cautela, rostros asomándose por ventanas, voces susurradas creciendo en volumen mientras la gente procesaba lo que acababa de presenciar. El viejo carpintero Samuel Cross había desaparecido, reemplazado por el legendario Samuel Colt, y Silver Creek nunca sería el mismo. Thomas miró a su abuelo como si viera a un extraño. Samuel desabrochó el cinturón de pistolas con la misma reverencia con la que lo había puesto. Sus manos, notó Thomas, ahora sí temblaban, pero no por miedo o debilidad. Era algo más profundo. Tal vez consecuencia, o el bajón de adrenalina que viene después de que pasa el peligro. Señor Henderson, llamó Samuel sin volverse, sabiendo que el tendero aún estaba en la puerta de su tienda. Me llevaré este cinturón conmigo esta vez. Parece que los días de fingir han terminado. Henderson asintió en silencio, sabiamente eligiendo no hacer preguntas. Thomas finalmente encontró su voz. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Samuel miró a su nieto, y en esos ojos había décadas de secretos, remordimientos y decisiones tomadas en momentos oscuros. Porque quería que tuvieras una vida diferente. Una vida donde no cargaras con el peso de lo que fui. Los hijos de pistoleros no tienen vidas fáciles, hijo. Son blancos. Son pruebas de valor para jóvenes tontos. Son recordatorios vivientes de pecados pasados. Pero mentiste. Toda mi vida, mentiste sobre quién eras. La acusación dolió. Samuel podía verlo en los ojos de su nieto, pero no se defendió. Sí, mentí. Construí toda una vida basada en una mentira porque la verdad era demasiado pesada para compartir. Tu abuela, que en paz descanse, fue la única que lo sabía. Me hizo prometer que dejaría esa vida atrás. Que sería solo Samuel Cross, el carpintero, un buen hombre que construía cosas en lugar de destruirlas. El doctor Miller salió de su oficina al otro lado de la calle, su maletín en mano. Se acercó al cuerpo de Pete Dalton, se arrodilló y, después de un breve examen, sacudió la cabeza, confirmando lo que todos ya sabían. Pete había muerto antes de tocar el suelo. Alguien debería notificar al marsal del condado, dijo Miller, P. El sol se ponía rojo como sangre sobre las llanuras de Nuevo México cuando los últimos jinetes de los Dalton desaparecieron en el horizonte. Silver Creek respiró por primera vez en semanas. Las puertas se abrieron lentamente, como si el pueblo entero hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Los hombres se acercaban con cautela, tocaban el ala de sus sombreros en señal de respeto hacia el viejo carpintero que ahora todos sabían que era mucho más. Las mujeres traían mantas y agua para Thomas, que aún tenía la cara manchada de sangre seca y polvo. Nadie se atrevía a preguntar demasiado. El miedo había cambiado de bando. Samuel Colt, porque ya no había forma de volver a llamarlo Samuel Cross, se quedó de pie en medio de la calle principal, con el cinturón de pistolas todavía colgando de su cintura. Las dos Colt Peacemakers humeaban levemente, y el olor a pólvora flotaba en el aire caliente como un recuerdo que se niega a morir. Miró el cuerpo de Pete Dalton tendido en el polvo, los ojos abiertos al cielo, como si aún esperara una respuesta que nunca llegaría. Que alguien lo levante, dijo con voz baja pero firme. No es decente dejarlo aquí como basura. 4 hombres del pueblo se adelantaron sin dudar. Ya no eran los mismos que se escondían detrás de las persianas cuando los Dalton pasaban. Ahora caminaban erguidos. Cargaron el cuerpo hacia la funeraria del pueblo, donde el viejo Mortimer ya preparaba una caja sencilla de pino. Samuel lo siguió con la mirada hasta que desaparecieron detrás del celún. Thomas se acercó cojeando, aún con el labio partido e hinchado. Abuelo, ¿qué hacemos ahora? Samuel lo miró. Por primera vez en muchos años, sus ojos mostraban algo parecido al cansancio verdadero, no el fingido de un carpintero que finge ser débil. Ahora enterramos al muerto. Mañana cabalgo a Roswell para hablar con el marsal.
Y después veremos qué viene. Esa noche, en la pequeña casa detrás del taller, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Thomas no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el momento en que las dos pistolas salieron de las fundas como relámpagos. Veía la cara de Pete cuando la bala lo alcanzó. Veía la expresión de su abuelo. No rabia, no satisfacción, solo una concentración fría y absoluta, como un cirujano cortando tejido enfermo. Bajó las escaleras descalzo. La lámpara de queroseno aún ardía en la mesa de la cocina. Samuel estaba sentado allí, con el cuaderno abierto frente a él. Escribía con letra lenta y cuidadosa. Al lado del cuaderno descansaba la moneda perforada, ahora fuera de la cadena, como si ya no necesitara esconderla. «No duermes», dijo Samuel sin levantar la vista. «No puedo», respondió Thomas. «Cada vez que cierro los ojos, veo sangre». Samuel cerró el cuaderno con un golpe suave. «Es normal. La primera vez siempre es así. Luego se vuelve más fácil. Y eso es lo que más asusta». Thomas se sentó frente a él. «¿Cuántas veces lo has hecho? ¿De verdad?» Samuel miró las muescas en las empuñaduras de las pistolas, que ahora estaban limpias y aceitadas sobre la mesa. 27 antes de hoy. 28 con Pete. Pero los números no cuentan la historia completa. Cada hombre que maté tenía una madre, una esposa, un hijo, o al menos eso me decía a mí mismo para no volverme loco. Algunos lo merecían. Otros solo fueron estúpidos. Como Pete. Thomas tragó saliva. ¿Y tú? ¿Qué merecías tú? Samuel sonrió con amargura. Merezco seguir viviendo con esto. Por eso me escondí. Por eso cambié de nombre. Por eso te crié como si fuera un hombre cualquiera. Quería que nunca tuvieras que elegir entre ser bueno y ser vivo. Thomas extendió la mano y tocó la moneda perforada. Esta te salvó la vida. Y me condenó a otra, respondió Samuel. Después de Dodge City, cada pueblo que limpiaba me convertía en un blanco más grande. Al final, la única forma de escapar fue convertirme en fantasma. Se hizo un largo silencio. Jack dijo que vendrían más, murmuró Thomas. Vendrán, confirmó Samuel. Los Dalton tienen primos, cuñados, amigos de Selún. La sangre llama a la sangre. Siempre ha sido así. Thomas miró las pistolas. ¿Entonces, volverás a usarlas? Samuel no respondió de inmediato. En cambio, se levantó, caminó hasta la ventana y miró la calle oscura. No si puedo evitarlo. Pero el oeste no pregunta si estás cansado. Solo pregunta si estás listo. Al día siguiente, Samuel ensilló su viejo caballo ruano y cabalgó hacia Roswell. Thomas quiso ir con él, pero el abuelo lo detuvo con una sola mirada. Quédate. Cuida el taller. Si alguien viene preguntando, diles la verdad. Ya no hay nada que esconder. El marsal de Roswell, un hombre alto y flaco llamado Elijah Boone, escuchó el relato de Samuel sin interrumpir. Cuando terminó, solo hizo una pregunta. ¿Defensa propia? Absoluta, respondió Samuel. 4 contra 1. Tocaron a mi nieto. No había otra opción. Boone miró las pistolas que Samuel llevaba al cinto. Samuel Colt. El mismísimo. Pensé que estabas muerto desde hace 20 años. Muchos lo pensaron, dijo Samuel. Y me convenía que lo siguieran pensando. Boone suspiró. Haré el informe. Defensa propia. Nadie en el condado va a cuestionarlo. Pero te doy un consejo, Colt, la fama es como la viruela. Una vez que la tienes, no se va. Samuel regresó al atardecer del tercer día. Traía un documento firmado y sellado. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Thomas lo leyó en silencio. Es oficial. Nadie puede acusarte. No es la ley lo que me preocupa, dijo Samuel. Es lo que viene después. Y vino rápido. Una semana después, al caer la tarde,
6 jinetes entraron en Silver Creek por el camino del norte. No galopaban con arrogancia como los Dalton. Venían despacio, como lobos que olfatean sangre vieja. Llevaban pañuelos al cuello y rifles cruzados sobre la silla. El líder era un hombre de unos 40 años, barba negra y ojos hundidos. Harlan Dalton, primo de Pete y Jack. Detrás venían 5 más, primos, cuñados, pistoleros pagados. Todos con la misma mirada, venganza. El pueblo se cerró como una ostra. Ventanas atrancadas. Perros callados. Hasta el viento parecía haberse detenido. Harlan detuvo su caballo frente al taller de carpintería. Gritó con voz que resonó en toda la calle. Samuel Colt. Sal de ahí, viejo asesino. Pagas por mi primo Pete. Dentro de la casa, Samuel ya tenía las pistolas ceñidas. Miró a Thomas, que sostenía un Winchester que había sacado del armario. Quédate atrás, ordenó. No, respondió Thomas, sorprendiéndose a sí mismo. Esto también es mío. Samuel lo miró un largo segundo. Luego asintió. Entonces quédate a mi izquierda. Apunta abajo. No desperdicies balas. Salieron juntos al porche. Harlan sonrió al verlos. Vaya. El fantasma y su cachorro. ¿Crees que puedes con 6, Colt? No necesito 6, respondió Samuel con calma. Solo necesito que empieces tú. Harlan levantó la mano. Sus hombres se desplegaron en semicírculo, rifles listos. Última oportunidad, dijo Harlan. Entrégate. Te llevaremos a juicio. O te mataremos aquí mismo. Samuel dio un paso adelante. No voy a juicio. Y no voy a dejar que toquen a mi familia otra vez. Harlan bajó la mano. El mundo explotó. Los 6 dispararon casi al mismo tiempo. Balas silbaron, astillaron la madera del porche, levantaron polvo. Samuel se movió como si el tiempo se hubiera detenido para él solo. Sus 2 pacemakers hablaron, 2 disparos, 2 hombres cayeron de sus sillas con agujeros en el pecho. Thomas apretó el gatillo del Winchester. El retroceso le golpeó el hombro, pero su bala alcanzó a uno en el muslo. El hombre gritó y cayó. Harlan rugió y cargó hacia adelante, disparando un revólver con cada mano. Una bala rozó el brazo izquierdo de Samuel, arrancándole sangre. El viejo gruñó, pero no retrocedió. Disparó una vez. La bala entró por la clavícula de Harlan y salió por la espalda. El hombre se tambaleó, pero no cayó. Thomas vio a otro pistolero apuntándole directamente. Sin pensar, giró el rifle y disparó. La bala dio en el centro del pecho. El hombre se desplomó como un saco. Solo quedaban 3. Uno de ellos, un joven de no más de 22 años, miró los cuerpos y soltó el rifle. Basta. Gritó. Me rindo. Los otros 2 dudaron. Samuel aprovechó el instante. 2 disparos más. 2 cuerpos más en el polvo. Harlan aún estaba de rodillas, respirando con dificultad, sangre brotando de su boca. Maldito seas. Colt. Samuel se acercó despacio, pistola aún humeante. No maldigas, Harlan. Reza. Es lo único que te queda. Harlan intentó levantar su revólver. Samuel disparó una última vez. El cuerpo cayó hacia adelante. Silencio. Thomas bajó el Winchester. Sus manos temblaban. Miró a su abuelo. Samuel tenía sangre en el brazo, pero estaba de pie, firme. ¿Estás bien? Preguntó Thomas con voz ronca. Samuel asintió. Solo un rasguño. ¿Tú, mataste a uno? Thomas miró el cuerpo del hombre que había caído frente a él. Sí. Samuel puso una mano en su hombro. Bienvenido al oeste, hijo. Esa noche, el pueblo entero salió a la calle. Trajeron antorchas, mantas, whisky. Nadie celebraba. Solo agradecían. Silver Creek había sobrevivido.
Al amanecer, Samuel y Thomas enterraron a los 6 hombres en el cementerio del pueblo. 6 cruces nuevas, sin nombres. Solo fechas. Mientras regresaban a casa, Thomas habló por primera vez desde el tiroteo. ¿Esto termina alguna vez? Samuel miró el horizonte. No mientras haya hombres que crean que la venganza lava la sangre. Pero mientras estemos juntos, podemos enfrentarlo. Thomas asintió. Entonces estaremos juntos. Samuel sonrió por primera vez en muchos días. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Y construiremos cosas, dijo. Mesas, sillas, vidas. Porque eso es lo que queda cuando la pólvora se apaga. Caminaron de regreso al taller. El sol salía sobre Silver Creek, dorado y limpio. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo parecía en paz. Pero ambos sabían la verdad, en el viejo oeste, la paz siempre es temporal. Y la sombra de Samuel Colt nunca volvería a desaparecer del todo. Fin de la parte 2, aproximadamente 1800 palabras. La historia puede continuar si deseas una parte 3 con nuevos desafíos, tal vez un Marsal corrupto, una recompensa por la cabeza de Colt o el crecimiento de Thomas como hombre. Pasaron 3 meses desde la matanza en el porche del taller. Silver Creek había cambiado. Ya no era el pueblo asustado que se escondía cuando llegaban forasteros. Ahora tenía orgullo. Los niños jugaban en la calle principal sin que sus madres los llamaran a esconderse. Los mercaderes volvían a poner precios normales en sus escaparates. Hasta el saloon había dejado de oler a miedo y pólvora vieja, ahora olía a cerveza fresca y risas contenidas. Pero la paz, como Samuel siempre decía, era un invitado que nunca se quedaba mucho tiempo. Thomas había crecido en esos 3 meses. No solo en altura, ya medía casi lo mismo que su abuelo, sino en mirada. Sus ojos ya no eran los de un chico de 17 años que soñaba con caballos y chicas del pueblo. Ahora tenían esa sombra que Samuel conocía demasiado bien, la sombra de quien ha matado y sabe que podría volver a hacerlo. Trabajaban juntos en el taller desde el amanecer hasta el atardecer. Construían mesas para las nuevas familias que llegaban atraídas por los rumores de un pueblo seguro. Construían ataúdes también, porque la muerte no se había ido del todo. Samuel enseñaba con paciencia, cómo medir 2 veces antes de cortar, cómo lijar contra el grano para no astillar, cómo clavar sin dejar marcas. Pero también enseñaba otras cosas en silencio. Cómo mantener la calma cuando el corazón late fuerte, cómo respirar antes de apretar un gatillo, cómo vivir con el peso de una vida tomada. Una tarde de octubre, cuando el aire ya olía a invierno, llegó un jinete solitario. No era un forajido. Llevaba estrella de marsal en el pecho y un abrigo largo cubierto de polvo del camino. Se llamaba Harlan Hank Whitaker. No era pariente de los Dalton, pero su nombre resonaba en los territorios. Marsal federal itinerante, el hombre que cazaba leyendas vivas y las llevaba encadenadas o muertas. Desmontó frente al taller, ató su caballo y entró sin quitarse el sombrero. Samuel Colt, dijo simplemente, como si saludara a un viejo conocido. Samuel dejó el formón sobre la mesa y se limpió las manos en el delantal. Marshall Whitaker. Hace tiempo que no oía ese nombre. Hank miró a Thomas, que estaba lijando una tabla en el rincón. ¿El chico? Mi nieto. Thomas. Hank asintió lentamente. He oído hablar de ti, muchacho. Dicen que disparas casi tan bien como tu abuelo. Thomas no respondió. Solo siguió lijando, pero más despacio. Hank se acercó a la mesa y puso un sobresellado encima. Esto viene de Washington. Hay una recompensa de $5,000 por tu cabeza, Samuel. No oficial. No está en los carteles. Es privada. Alguien con mucho dinero y muchos rencores quiere verte muerto. Dicen que mataste a su hermano en Dodge City hace 22 años. Samuel no tocó el sobre. ¿Y tú vienes a cobrarla? Hank sonrió con media boca. Si quisiera cobrarla, no estaría hablando contigo. Vendría de noche con un rifle desde el tejado del saloon. No. Vengo a advertirte.
Y a pedirte algo. Samuel cruzó los brazos. Habla. Hay un hombre en Santa Fe. Se llama Dr. Kane. Dueño de minas, ferrocarriles, la mitad de los salones del territorio. Hace 20 años su hermano menor, un tal Elias Kane, era el segundo de Frank Miller. Tú mataste a Elías en el mismo duelo donde Frank te disparó esa moneda. Víctor nunca lo olvidó. Ahora sabe que estás vivo. Ha puesto precio a tu cabeza y está enviando hombres. No son pistoleros de Selún. Son profesionales. Ex soldados confederados, cazadores de recompensas del norte, tipos que no fallan. Thomas dejó de lijar. ¿Cuántos? Hank lo miró. Al menos 12. Y vienen en grupos. El primero llegará en 2 o 3 días. Los siguientes, cada semana. No pararán hasta que estés bajo tierra. Samuel miró por la ventana. El sol bajaba detrás de las montañas, tiñendo todo de naranja y púrpura. ¿Y qué quieres de mí, Marsal? Quiero que te vayas. Que desaparezcas otra vez. Que dejes que el mito muera de viejo. Silver Creek ya no te necesita como pistolero. Te necesita como carpintero. Thomas dio un paso adelante. No se irá. Este es nuestro hogar. Hank miró al chico con algo parecido al respeto. Entiendo. Pero si se queda, morirá. Y probablemente tú también. Samuel habló con voz baja. No huyo más, Hank. Huí una vez. Fingí mi muerte. Construí una vida. Y la defendí. Si vienen, que vengan. Pero no me iré arrastrándome. Hank suspiró. Sabía que dirías eso. Por eso traje esto. Sacó de su abrigo un documento doblado. Indulto presidencial. Firmado por el propio presidente Arthur. Por todos los duelos justificados entre 1860 y 1870. Si te entregas voluntariamente a mí, te llevo a Washington como testigo protegido. Vives el resto de tus días en paz. Thomas también puede ir. O quedarse aquí, libre. Samuel tomó el papel. Lo leyó en silencio. Luego lo devolvió. No. Hank no pareció sorprendido. Entonces solo me queda una cosa más que decir, buena suerte, Samuel Colt. La vas a necesitar. Montó su caballo y se fue sin mirar atrás. Esa noche, Samuel y Thomas se sentaron en el porche con una botella de whisky y 2 vasos. ¿Crees que miente? Preguntó Thomas. No. Hank Whitaker no miente. Exagera a veces, pero no miente. Thomas bebió un sorbo. Tosió. ¿Entonces vienen 12 hombres? ¿O más? Víctor Kane tiene dinero para contratar un ejército. Thomas miró las estrellas. ¿Qué hacemos? Samuel llenó los vasos otra vez. Preparamos. Fortificamos la casa. Entrenamos. Y esperamos. Los días siguientes fueron de trabajo febril. Reforzaron las paredes del taller con tablas dobles. Cavaron trincheras detrás de la casa. Colocaron barriles de agua y comida para un asedio. Samuel enseñó a Thomas a cargar los rifles en la oscuridad, a disparar desde posiciones cubiertas, a moverse sin hacer ruido. Y cada noche, Samuel escribía en su cuaderno. No solo los duelos pasados. Ahora escribía cartas. Una para Thomas. Otra para el Marsal. Otra para el periódico de Santa Fe, explicando quién era Dr. Kane en realidad, un hombre que había hecho fortuna con trabajo esclavo en minas, que había sobornado jueces, que había mandado matar testigos. No quiero que mi muerte sea solo otra leyenda, le dijo a Thomas una noche. Quiero que sea un mensaje. El primer grupo llegó al amanecer del 5.º día. 4 hombres. Vestidos de negro, rifles Winchester, caballos negros. No gritaron. Simplemente se detuvieron a 100 yardas del taller y abrieron fuego. Las balas golpearon la madera reforzada. Astillas volaron. Thomas y Samuel respondieron desde las ventanas. 2 cayeron en el primer intercambio.
Los otros dos se retiraron arrastrando a sus compañeros. Esa noche hubo silencio. Pero sabían que era solo el comienzo. Al día siguiente llegaron 6 más. Esta vez intentaron rodear la casa por la noche. Samuel los oyó acercarse. Salieron al tejado. Disparos en la oscuridad. 3 murieron. 2 huyeron heridos. Uno se rindió y contó todo. Dr. Ken les pagaba $1000 por cabeza, vivos o muertos. Thomas mató a su segundo hombre esa noche. Cuando el pistolero cayó, Thomas vomitó detrás del taller. Samuel lo abrazó sin decir nada. Una semana después llegó el grupo grande, 8 hombres, bien armados, con un carro de municiones. Traían dinamita. Intentaron volar la pared trasera. Samuel y Thomas los esperaban. Usaron las trincheras. Disparos precisos. La dinamita explotó lejos, matando a 2 de los suyos. El resto huyó. Pero Samuel recibió una bala en el muslo. Sangraba mucho. Thomas lo arrastró adentro, le limpió la herida, la vendó con tiras de sábana. Samuel estaba pálido, pero seguía consciente. No te preocupes, dijo. He tenido peores. Thomas lloró por primera vez desde que empezó todo. No quiero perderte. No me vas a perder. Aún no. Pasaron 2 semanas más. Grupos pequeños seguían llegando. Cada vez menos. Cada vez más asustados. Los rumores corrían, Samuel Colt no moría. El fantasma era real. Una noche de luna llena, llegó Dr. Ken en persona. Traía 20 hombres. Un carro blindado. Rifles repetidores nuevos. Parecía un pequeño ejército. Se detuvo frente al taller. Gritó. Samuel Colt. Sal. Terminemos esto como hombres. Samuel, apoyado en Thomas, salió cojeando al porche. La pierna vendada, pero las pistolas listas. No hay nada que terminar, Kane. Tu hermano murió en un duelo justo. El mío también. Ya pagamos suficiente. Víctor Río. Justo o no, está muerto. Y tú pagarás. Levantó la mano. Los 20 hombres apuntaron. Thomas salió al lado de su abuelo, rifle en mano. Samuel miró a su nieto. Corre, hijo. Esto ya no es tu pelea. Thomas negó con la cabeza. Somos familia. Terminamos juntos. Samuel sonrió. Una sonrisa triste y orgullosa. Entonces que así sea. Víctor bajó la mano. El mundo se llenó de truenos. Balas volaron desde ambos lados. El taller ardía. Hombres caían. Samuel disparaba con una precisión imposible, a un herido. Thomas cubría su flanco, recargando, disparando, gritando. Cuando el humo se disipó, solo quedaban 3 hombres de pie, Samuel, Thomas, y Dr. Ken. Víctor tenía una pistola apuntando a Samuel. Samuel tenía las 2 pacemakers apuntando a Víctor. Silencio. Termínalo, dijo Víctor. Mátame. Conviértete.